Buen día. Hoy comentaremos un tema de gran relevancia que ha sido muy comentado a nivel nacional y en la que muy pocos juristas y colegios de abogados han participado, puesto que sí, inclusive algunos medios de comunicación lo han señalado. Es el relacionado con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al artículo 13º transitorio que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He escuchado, he analizado, he visto algunas opiniones de juristas que coinciden en esencia, en el sentido de que ese artículo transitorio, pues, al ser contrario al artículo 97 de la Constitución, que señala que cada 4 años deberá elegirse al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es inconstitucional, pues, toda vez que no encuentra fundamento en dicho precepto de rango supremo. Sin embargo, me preocupa que generalmente se ocupen de analizar lo relativo a esa posible inconstitucionalidad, dejando a un lado el tema central que tiene que ver con con el artículo transitorio, es decir, sobre su validez, sobre su trascendencia o no en relación con la reforma judicial. Por eso es importante en este artículo destacar que no existe tal reforma judicial en relación con el mandato ampliado del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que los artículos transitorios no pueden superar, no pueden ir más allá de una reforma. Es decir, si bien forman parte de la reforma, sin embargo, solamente tienen el efecto de establecer la vigencia de dicha reforma y cómo quedarán las situaciones jurídicas aquecidas antes y durante dicha reforma. Es por ello que ningún artículo transitorio puede ir más allá de lo que legalmente está regulado en una ley. En este caso, de lo que legalmente regula la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 11, que establece, acorde con el artículo 97 de la Constitución, que cada 4 años deberá elegirse al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que este tema es trascendente, es decir, no se puede dejar a un lado, es decir, no se puede omitir. Lamento que ningún estudioso del derecho se haya ocupado de analizar si efectivamente el artículo 13º transitorio de la reforma tiene validez autónoma o no tiene validez autónoma. Es decir, ese artículo en comento, que es el que sirve de base para establecer que existe una reforma judicial, lo cual no comparto, porque la reforma judicial no abarcó lo relativo al periodo o ampliación del periodo del presidente de la Corte, toda vez que el artículo 11 no fue modificado ni reformado, ni se adicionó ningún otro párrafo para establecer esa ampliación. Esto implica que no existe la reforma judicial relacionada con la ampliación del periodo. El hecho de que en un transitorio se establezca que el periodo del ministro presidente actual vencerá hasta el 30 de noviembre de 2024, yo no veo que pueda surtir efectos jurídicos relevantes, porque reitero, los efectos de un artículo transitorio son para establecer vigencia de la reforma. Sin embargo, no pueden en forma autónoma y desligada de la reforma crear condiciones jurídicas diversas o distintas que superen incluso lo relativo a esa reforma. Es decir, no pueden crear ni modificar situaciones establecidas legalmente si no es parte de la reforma. Es por ello que sostengo que el artículo transitorio en cita es, además de inconstitucional, está desligado, es autónomo y además no puede tener efectos de manera independiente, toda vez que esto opera como en las sentencias, en el sentido de que solo las consideraciones son las que rigen el fallo. En este caso, un transitorio no puede regir
o no puede ir en contra de ningún precepto de la ley de donde derive, es decir, no puede contrariar los efectos de una ley, mucho menos de una reforma, porque se entiende que los transitorios derivan de la reforma. Y en este caso, al no haberse reformado el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede surtir efectos un transitorio, aun cuando se haya incluido de manera indebida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que reitero también, ese artículo, los artículos transitorios son consecuencia o derivan de los efectos de una reforma. Es decir, puede ser que deriven de alguno, de todos los artículos reformados o solamente de algunos, en lo que sea necesario establecer un punto de partida para clarificar y ser congruente con la reforma. Esto entonces viene a establecer que ese artículo 13º no puede surtir efectos porque no puede estar encima, ni mucho menos sobrepasar ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en este caso es el artículo 11, que regula el periodo por el cual debe ser elegido el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que, aun cuando es inconstitucional, no debe perderse de vista que dicho artículo transitorio pues no tiene razón de ser, puesto que no deriva de ninguna reforma, es decir, se incluyó de manera aislada y sobre todo viene a rebasar incluso o a trastocar una disposición legal y vigente que no fue modificada ni adicionada. Por lo tanto, no puede surtir efectos aun cuando se haya incluido en la parte, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Hasta aquí mi comentario. Espero comentar, espero sobre todo escucharlos en sus comentarios.